Voy a pedirle al pastor Mark que pase adelante y él va a tener una palabra de bendición sobre nosotros. Pastor Mark es el pastor principal de la iglesia Southview y para nosotros, para mí, es un honor poder servir bajo su paternidad espiritual. Pastor Mark is the senior pastor of Southview, and for me it is a blessing and an honor to serve under his spiritual fatherhood. Pastor Lian is here too, surprisingly. Come on, Pastor Lian, will you come here? So I asked Pastor Mark. Vámonos. Yo le pedí al Pastor Mark que cada domingo, aunque él no predicara, que él nos diera una palabra de bendición a nosotros. So I asked Pastor Mark, even when you're not preaching, I want you to say a word of blessing over us. Yes. And so, Pastor Mark and Pastor Lian, Yes. You want to say a blessing? ¿te quieres Okay. decir una All right. bendición? Lord, we thank you today Gracias, Señor, for your presence in this por place. tu presencia en este lugar. We thank you, Lord, that you've given us everlasting life. Gracias porque nos has dado vida eterna. And you rescued us from sin. Nos rescataste del pecado. Lord, we just worship you today. Hoy te adoramos. We thank you today. Hoy te agradecemos. In a season of thanks, Y en esta temporada de agradecimiento, we give you thanks first and foremost. te damos gracias primeramente. a ti. Without you, we wouldn't have breath. Sin ti no tuviéramos aliento, We wouldn't have life. no tuviéramos vida. And Lord, we're so thankful for what you've done for us. Estamos tan agradecidos por lo que ha hecho por nosotros. Lord, let's speak a blessing over this service today. Yo oro una bendición sobre este servicio hoy, Señor. I ask that everyone in this Que place cada persona en este lugar would be touched by your presence. será tocado por tu presencia. That the word would come alive in our spirit Que tu palabra vendrá a ser viva en nuestro espíritu and it would transform us from the inside out. y nos transformará de adentro hacia afuera. God, we thank you that your word never fails. Gracias que tu palabra nunca calla, nunca That se cae. It's alive and well today. Está viva y activa en nuestra vida hoy. And we thank you, Lord, that it renews us. Y gracias, Señor, porque nos renueva, It transforms nos us. transforma It heals us. y nos sana And it delivers us. y nos libra. So today, if you need a touch from the Lord, Si tú necesitas un toque de Dios hoy, would you just raise your hand to heaven right levanta now? tu mano allí al cielo hoy. I'm raising my hand too. Y yo levanto mi mano también. Lord, we need you. Señor, te necesitamos. We need a touch from you. Necesitamos un toque We're tuyo. thankful for your word that it changes us. Estamos agradecidos por tu palabra que nos cambia. And we're believing today Estamos creyendo hoy that you will perfect in us what you've started. que tú vas a perfeccionar lo que tú comenzaste. Can you just say yes to whatever he has for ¿Puedes you? decir sí a lo que Dios te está dando hoy? Just say yes. Solamente di sí, Señor. I'll take whatever you have. Yo recibo todo lo que tienes. I will be obedient. Yo seré obediente In Jesus' en name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. And I will pray. I Y just yo feel oro y to yo, pray the peace of God upon you. yo siento orar la paz de Dios sobre ti. You know, peace is a person. La paz es una persona. Peace is the person of God. La paz es la persona And de Dios. He is called the Prince of Peace. Él es llamado el príncipe de paz. A prince has authority. Un príncipe tiene autoridad. So know the authority of peace is upon you. So quiero que sepas que la autoridad de la paz está sobre ti. So the peace that you feel in this place So la paz que sientes en este lugar leaves with you out these doors. te va a llevar fuera de estas puertas también. And so I pray that upon you today Yo and oro hoy every sobre day, ti esa paz in Jesus' en name. el nombre de Jesús. Amén. Thank you, pastors. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué le parece si abre su Biblia en el libro de Proverbios y vamos a pasar a la palabra de hoy? El libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 11. Proverbios capítulo 19, versículo 11. Y dice de la siguiente manera. Vamos a ponernos de pie todo y vamos a leer la palabra con reverencia. ¿Qué le parece? A la cuenta de 3. El buen sentido hace que uno sea lento para la ira y es más honroso perdonar la ofensa. Amén. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que vas a hablar hoy en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse.
Bueno, hoy tengo un tema muy interesante que lo hemos estado hablando durante los 3 servicios hoy. Yo creo que Dios tiene esta palabra reservada para nosotros hoy. Así que el tema o el título de esta tarde se llama Haz las paces y supéralo. ¿Ok? Dígale a la persona que está a su lado, haz las paces y supéralo. Ahora dígale a la que está del otro lado, haz las paces y supéralo. Hoy va a ser un mensaje muy interesante porque vamos a hablar acerca de algo muy premiante en nuestras vidas y eso es la ofensa. Diga conmigo, ofensa. Tú sabes que hay 5 indicadores de que tú estás ofendido. Y yo quiero que tú ahora mires estos indicadores y veas si en realidad eso se acopla a tu realidad. Entonces, un indicador que muestra que estás ofendido es si te la pasas amargado. Ay, ay, ay. Otro indicador es si eres crítico. Si andas criticando a la gente, las cosas y todo está mal para ti. Eso quiere decir que estás ofendido o ofendida. Otro indicador de que estás ofendido es que eres una persona negativa. Siempre ve lo malo en todo. Siempre ve lo malo en todo. Otro indicador de que muestra que estás ofendido o ofendida es que eres rebelde. Diga conmigo, rebelde. Es decir, que no te dejas guiar. Que andas divagando por muchos lugares y no dejas que Dios te guíe ni que nadie te guíe. Eres una persona rebelde. Y en último lugar, otro indicador de que eres una persona que tiene ofensa es que eres un humano. Así que si pensabas que te habías escapado en estos primeros 4, en este quinto estás involucrado. Si eres humano, también tienes muchas posibilidades de estar ofendido por algo en la vida. Puede ser algo que te pasó, puede ser algo que esté pasando o puede ser algo que vaya a pasar en el futuro también, ¿sabes? La ofensa, ¿sabes? Es el problema más grande de la iglesia hoy. De hecho, la ofensa hace que las personas dejen la iglesia, abandonen la fe, creen enemigos, creen divisiones y la lista es interminable. La ofensa es un problema que ha causado estragos en el mundo, incluso desde sus comienzos. Yo quiero que abras la Biblia o enciendas tu Biblia o quizás la leas aquí. Vamos a Génesis 3, 12 al 13 y vamos a ver dónde comenzó la ofensa. Génesis 3, 12 al 13 dice lo siguiente: la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer: ¿y qué es esto que has hecho? Y la mujer mira a la serpiente y dice: la serpiente me engañó y entonces comí. Y así se siguen pasando la bola el uno al otro, porque nadie toma responsabilidad y generalmente nosotros culpamos a alguien o a algo de nuestros errores y de las cosas que nosotros atravesamos en la vida. Entonces, si no nos deshacemos de esto en nuestros corazones, de nuestras ofensas, vamos a ser arrastrados por las corrientes de ella. Y esa corriente nos va a conducir a la cascada de la muerte y de la destrucción. La ofensa es un animal salvaje que está diseñado para destruirnos y para devorarnos lentamente. Yo quiero mostrarte una foto. I don't know if you have the picture of the Niagara Falls. En la catarata del Niágara, desde 1850, ahí la puedes ver. Muchos la conocemos por su majestuosidad y es preciosa y el turismo allá es grandioso y todo. Se fundó en 1850, pero ¿sabías que más de 5,000 personas han caído a la profundidad sobre esas cataratas?
ya sea intencionalmente como acrobacias o intentos de suicidio o incluso accidentes. 5,000 personas han caído allí. Cada vez que una persona se lanza o se suicida, generalmente todo tiene su raíz en una ofensa que ha guardado en su corazón, que ha generado depresión y que ha generado algún tipo de enfermedad mental que lo ha llevado a tomar la decisión de quitarse la vida. Hay otro sitio geográfico que es el puente Golden Gate de San Francisco. We don't have that picture. Pero no tenemos esa foto. Pero el puente Golden Gate de San Francisco generalmente es un puente majestuoso, turístico, hermoso. Todo el mundo lo mira, todo el mundo lo ve. Pero ¿sabías que allí aproximadamente se han suicidado más de 1,700 personas en ese lugar? De hecho, un hombre que sobrevivió a un salto, fueron sus palabras después de recuperarse en el hospital estas. Él dijo: nadie que venga al puente para saltar en realidad quiere morir. Solo quieren saber que le importan a alguien. Qué tremendo. Entonces esas son las palabras de este hombre llamado Kevin, quien intentó acabar con su vida saltando desde el puente Golden Gate en San Francisco. Eso fue en septiembre del año 2000. Y fíjate lo que sucede. Habían varias personas que lo vieron junto al puente, e incluso una pareja le dio la cámara y le dijo: tómanos una foto a mí y a mi esposo. Ninguno se imaginaba que ese hombre estaba a punto de saltar al vacío y quitarse su vida. Milagrosamente sobrevivió, y esas fueron sus palabras. Entonces, más de 1,700 personas se han quitado la vida saltando desde el puente, desde su inauguración en mayo de 1938. Pero en el año 2018, un total de 214 personas trataron de saltar del puente y quitarse la vida. Ese es un promedio de una persona cada 2 días. Ahora tú te preguntas, ¿por qué la gente hace esto? Why do people do this? ¿Por qué la gente hace esto? Y la respuesta tienen como raíz la ofensa. El problema en este país y en el mundo es que la ofensa es celebrada, es animada, es promovida y hasta medicada. Se nos enseña a vivir ofendidos. Y eso está destruyendo la vida de muchas personas, de muchas familias, de muchos matrimonios y de muchas relaciones. Basta con encender la televisión para estar ofendido. Basta con ver las redes sociales para sentirse ofendido. Entonces es interesante cómo nosotros hemos abrazado esto. Yo creo que Dios desde el cielo ahora nos pregunta lo siguiente: ¿por qué has abrazado y has sostenido la ofensa y la has albergado en tu corazón cuando sabes que el 100% de las posibilidades están en tu contra de que vayas a ser destruido por ella? Entonces, ¿por qué es que nosotros albergamos ofensas? A veces, en mi trabajo de pastor, hablo con personas y en realidad no le encuentro la lógica, pero por alguna razón las personas que guardan ofensa en contra de otras, ellos creen que le están dando una lección a la otra persona. Ellos sostienen el perdón de ellos, no los perdonan porque ellos sienten que de alguna manera ellos van a pagar y los van a hacer sentir que están sufriendo. Y resulta que sostienen el perdón y dicen: ahí tiene para que sufra, no lo voy a perdonar. Y resulta que esa persona sigue con su vida, se casa, tiene hijos, se compra casa, se va a la playa, se va de vacaciones, disfruta su vida, hasta se olvida de ti. Y tú sigues amargado y amargada en tu río, en tu mar de amargura y de ofensa. Entonces la ofensa no daña a nadie, te daña a ti.
te destruye a ti. Offenses, they are designed to destroy you alone, not the other. Yo te quiero llevar en una historia, David y Absalón. Yo quiero que abras tu Biblia ya en el libro de 2 de Samuel 14, 25 y 26. Y solamente para darte un contexto, Absalón era el tercer hijo del rey David. Y el rey David tenía varios hijos. De hecho, tenía muchos hijos, porque él tenía muchas esposas. Pero Absalón era el tercer hijo del rey David, y la Biblia lo describe como que él tenía una belleza natural, sobrenatural, y era guapísimo. Cuando caminaba, su belleza rozaba la multitud y todos se daban cuenta que era Absalón el que venía entrando, porque era hermosísimo. Y sabes que la Biblia, cuando se toma el tiempo para describir a alguien, es porque en realidad esa persona era hermosa. Entonces Absalón lo tenía todo. La Biblia dice que tenía un cabello tan largo que cuando se lo cortaba pesaba 200 ciclos. Imagínese usted. Pero vamos a leer 2 de Samuel 14, 25 al 26, y dice lo siguiente: ahora bien, en todo Israel no había nadie más digno de alabanza por su hermosura que Absalón. Vamos a leer, yeah, that one is good, yeah. Desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza no había en él defecto alguno. Y cuando se cortó el cabello de su cabeza, porque al final de cada año solía cortarlo, cuando le pesaba, lo cortó. Y pesó el cabello de su cabeza 200 ciclos según el peso del rey. Ahora, para darte más contexto, Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar. Esta hermana era su hermana de sangre, de la misma madre. Y tenía otros hermanos, entre ellos tenía un hermano mayor que se llamaba Amnón. Y este hermano era el hijo mayor de David, era el heredero al reino, ¿ok? Entonces Amnón se obsesionó con su media hermana Tamar. Y en los tiempos bíblicos debes entender que por causa de procreación y multiplicación, Dios permitía que hubiera relaciones entre familiares, porque era la única manera de procrearse y multiplicarse. Ahora no es así. Entonces Amnón se obsesionó tanto con Tamar que la Biblia dice que estaba prácticamente enfermo de seducción por ella. Imagínese usted. Estaba lleno de muchos deseos por ella y se moría por tenerla para él. Así que en un momento dado él incluso fingió estar enfermo y planeó con uno de sus hermanos y le dijo: mira, voy a fingir que estoy enfermo y vas a pedir al rey que me manden a Tamar para que me dé panes y para que me atienda. Y entonces en el momento cuando yo esté con ella, entonces ella será mía. Y Tamar, hija obediente, hizo todo lo que el rey le dijo. Le dijeron: rey, llama a Tamar para que vaya y atienda a Amnón, que está enfermito. Entonces ella va y empieza a atenderlo, y resulta que cuando él la tiene allí, la viola. Y la Biblia dice que Tamar era una virgen y ella le clamaba a Amnón antes de violarla: ¿por qué vas a hacer esto? No lo hagas, no vayas a destruir mi pureza y mi futuro. Dile al rey y el rey me puede dar como tu esposa. No tienes que abusar de mí. Pero él escuchó cero y decidió abusar de ella y violarla. Es increíble, pero la Biblia describe que él la amaba y la quería tanto, pero después que la tuvo, todo ese amor y ese deseo que tenía se convirtió en rechazo, y la rechazó y la tiró a la calle y dijo: vete de aquí porque te desprecio. Y dañó la vida de Tamar. Pero Absalón, siendo su hermano de sangre, él dijo: yo no me voy a quedar con esta. Este hombre me las va a pagar. Y él comenzó a guardar ofensa en su corazón. Y dice la Biblia que pasaron 2 años mientras Absalón tramaba un plan para vengar
la violación de su hermana Tamar. Entonces todos los hijos de David armaron una fiesta y Absalón logró de que todos vinieran a su casa, todos los hijos del rey, incluyendo Amnón. Y David y Absalón planeó un plan para que emborracharan a Amnón y en el momento que estuviera casi sin memoria y sin capacidades, lo mataran y lo asesinaran por haber violado a Tamar. Y así lo hicieron. Absalón cumplió su plan y mató a Amnón, y luego todos los hijos del rey se asustaron y huyeron, y se convirtió eso en un caos. Cuando llegó la noticia al rey, la Biblia dice que David se estresó y se compungió en su corazón, se entristeció y comenzó a llorar por lo que había hecho Absalón. Pero también sabía que Absalón tenía que ser culpado, tenía que pagar por ello, y le dolía también su hijo Absalón. Así que decidieron echarlo de la ciudad y lanzarlo a la intemperie. Pero después de 2 años, el rey, lleno de amor y de compasión, lo trajo de vuelta a la ciudad, pero que viviera en una casa aparte y no en la casa del rey. Entonces David decidió no ofenderse por lo que hizo su hijo y escogió la misericordia y el perdón. No fue el caso con Absalón. Absalón decidió guardar su rencor y su enojo y terminó asesinando a su hermano, tomando la venganza por sus propias manos. ¿Te das cuenta cómo la ofensa puede llevarnos a cometer locuras, a cometer decisiones de las cuales nosotros nos vamos a arrepentir toda la vida? ¿Te das cuenta cómo la ofensa puede albergarse en nuestro corazón y cómo nosotros podemos tomar decisiones tontas y locas en un momento de rabia y de tensión? Eso fue lo que sucedió acá. Entonces Absalón, pues él no estaba compungido y tampoco se sentía mal por lo que había hecho. Y eso es lo que pasa con la ofensa, que cuando tú la albergas en tu corazón y no te arrepientes, la ofensa abre la puerta para que todo sentimiento y todo pecado negativo, y todo pecado entre a tu vida, y ahora te conviertas en una persona que no tiene ningún tipo de límites, de barreras. El pecado se hace natural en ti, no ves lo malo. Todo el mundo ve que estás en lo malo, pero tú no lo ves. Por alguna razón tú piensas que estás haciendo las cosas bien, y cuando alguien te corrige no lo aceptas porque tú crees que estás haciendo las cosas bien. La ofensa te cega los ojos espirituales, el discernimiento, y te cega toda la capacidad de poder ver la definición entre el bien y el mal. O si la ves, te da entonces una especie de rebeldía en tu corazón donde no te importa nada. Absalón estaba en ese sentimiento. Y ahora, si tú te vas en la Biblia, en el mismo libro de Samuel, 2 de Samuel 15, 1 al 6, la Biblia ahora relata lo siguiente. Después de esto, Absalón se hizo con una carroza y caballos y 50 hombres que corrieran delante de él. Y Absalón se levantaba muy de mañana y se paraba junto al camino de la puerta. Y cuando alguno tenía una disputa para presentarse ante el rey para juicio, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y cuando decían: tu siervo es de tal y tal tribu de Israel, y Absalón le decía: mira, tus reclamos son buenos y correctos, pero no hay ningún hombre designado por el rey para escucharte. Entonces Absalón decía: oh, si yo fuera el juez en la tierra, entonces cualquiera que tuviera algún litigio o causa podría venir a mí y yo le haría justicia. Y cada vez que un hombre se acercaba para rendirle homenaje, extendía su mano, lo tomaba y lo besaba. Y así hizo Absalón con todo Israel que acudía al rey en busca de juicio. Entonces Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Mira lo que hace la ofensa. La ofensa hizo que Absalón se convirtiera ahora en un usurpador, a punto de derrocar al rey que era su padre. Todo porque tenía ofensa en su corazón. Entonces él se paraba en las puertas, y tú sabes que en las puertas de las ciudades generalmente se paraban los jueces, y allí era donde aplicaban juicio a los casos que traía la gente al palacio.
Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que Absalón se hizo pasar por juez cuando él no había sido asignado juez, y empezó ahora a decirle a la gente que él podía hacer un mejor trabajo que los jueces. Tú sabes, cuando se convierte en usurpador es cuando empieza a hablar de otros a sus espaldas y empieza a ponerse él en buena para que la gente lo mire solamente a él y no mire en realidad a la autoridad legítima. Entonces Absalón comenzó a hacer un revolú, como dicen en Puerto Rico. Empezó a hacer un revolú y empezó a maquinar una insurrección para tumbar y derrocar al rey David, sin importarle que era su padre, sin importarle que lo amaba y sin importarle que le había dado una oportunidad de volver nuevamente. Pero todo eso porque guardaba en su corazón ofensa por todo lo que había vivido. Entonces, yo quiero que tú sepas que la ofensa puede enmascararse como verdad y como justicia también, ¿sabías? Especialmente cuando tú escuchas palabras como esta: nadie más lo está haciendo. O por ejemplo, cuando te dicen: nadie te escucha, yo sí te voy a escuchar. O cuando te dicen: yo estoy contigo aunque nadie más esté contigo. O cuando te dicen, por ejemplo: tú me tienes a mí de tu lado aunque nadie esté de tu lado. Muchas veces se escucha bonito, se escucha como que están de tu lado, se escucha como que están abogando por ti, pero en realidad es una ofensa escondida y está perpetrándose como si fuera una verdad y justicia para robar tu corazón y ponerte en contra de las personas que te aman y las personas que en realidad velan y quieren lo mejor para ti. Entonces, Absalón inicia esa insurrección secreta y David entonces, al notar y al saber de que su reinado iba a caer por su propio hijo, decidió huir antes de que Absalón le hiciera algo, porque él sabía que en esa ofensa y en esa situación Absalón podía matarlo. Así que el rey decidió huir y se fue al monte de los Olivos en las afueras de Israel. Interesantemente, muchos años después, también fue al monte de los Olivos donde Jesús fue después de haber sido traicionado. Qué interesante cómo la Biblia nos pone estas imágenes acerca del Salvador y de nuestro Señor. Entonces, segunda de Samuel 15:13, la Biblia dice que después de que Absalón generó ese revolú y que comenzó entonces a ganarse al pueblo de Israel, dice el versículo 13 del capítulo 15, dice: el corazón de los hombres de Israel ha ido en pos de Absalón. Es decir, se robó la simpatía del pueblo y le ganó el pueblo a su propio padre, a su propio rey. Usurpó el reinado de su papá. Pero ¿qué sucedió? Que el ejército se tuvo que enfrentar a los valientes de David también. Y comenzó una guerra y resulta que Absalón terminó muriendo. Y increíblemente la Biblia dice que iba corriendo con su caballo y se le enredó su cabellera. Eso que era la señal de su belleza y de su fortaleza se convirtió en eso mismo que causó su muerte. ¿Te das cuenta cómo es la historia? Entonces dice que se le enredó su cabellera y terminó colgado en un árbol y no podía zafarse. Y entonces vinieron los guerreros de David y todos temían matarlo porque era hijo del rey y no querían herir el corazón de David. Pero uno que se llamaba Joab, que era uno de los líderes de David, le clavó 3 jabalinas en el corazón y Absalón murió. Entonces tú dices: wow, esta historia es tremenda. Pero cuando tú te das cuenta todo lo que pasó en esta familia, que supuestamente era la familia real y debería ser una familia ejemplar y debería ser una familia que era una familia que se amaban y que estaban unidos y estaban todos juntos, se dividieron y terminó en caos porque la raíz de la ofensa fue permitida en medio de ellos y causó esta división y estos estragos en la familia. Entonces la Biblia dice que el rey David estaba conmovido profundamente y él subió a la cámara que estaba encima de la puerta y lloró y empezó a clamar por su hijo y decía: oh, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ahora mire el corazón de David. David escogió la misericordia, escogió el perdón
en vez de guardar ofensa en contra de su hijo por haberse levantado en su contra. ¿Cuántas veces nosotros hemos escogido la misericordia y la gracia y el perdón cuando nos han ofendido, en vez de escoger la ofensa como nuestra más familiar arma? Entonces, David nos enseña que él perdona a sus enemigos. Y yo quiero que tú entiendas que las razones por las que David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios era porque él aplicó obediencia en un momento donde necesitaba ser obediente. Era también porque él era un adorador y tenía intimidad con Dios y siempre arreglaba todas sus situaciones en Dios. Pero también él resistió estar ofendido. Y él tenía muchas razones para estar ofendido, ¿sabes? He has many reasons to be offended. Tenía muchísimas razones para estar ofendido. Él pudo haber dicho, por ejemplo, Señor, mi papá, cuando vino Samuel a buscar al hijo que iba a ungir como rey, mi papá me dejó abandonado cuidando las ovejas, como que ni siquiera creyó en mí. Él pudo haberse sentido ofendido por su papá, que lo despreció y lo puso a un lado, como que no era el hijo que podía ser rey de Israel. Pero él decidió no, sino amar a su papá. Él pudo haber, por ejemplo, guardado resentimiento con sus hermanos cuando fue él a llevarles comida. Y sus hermanos ahí, ¿qué haces tú aquí, muchacho malcriado? Yo sé que has venido aquí a ver la batalla. Vete a tu casa, vete a la casa a guardar esas ovejas. Pero David no. David llegó allí a servirles, a traerles comida. Y posteriormente se convirtió en el salvador de Israel al matar al gigante Goliat. Te das cuenta que cuando tú escoges el camino estrecho, que es decir, la gracia, la misericordia, y no escoges la ofensa, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. El rey David pudo haber estado ofendido, por ejemplo, con Absalón, que es la historia que acabamos de leer. Pero también el rey pudo haber estado ofendido de su esposa, porque dice la Biblia que en un momento cuando el arca venía y traían el arca de vuelta a Jerusalén, David estaba danzando con el arca y con todos los sacerdotes y todo el pueblo estaba regocijado. Y dice que se le cayó su capa y estaba casi medio desnudo, pero él seguía adorando a Dios. Y su esposa, en vez de celebrar que la presencia de Dios estaba en casa, empezó a ponerse de lejos y a criticar a su esposo. Y a decir, mira ese muérgano, ¿cómo se le ocurre estarse adorando tan extravagantemente delante de esa gente? ¿Será que no sabe que es el rey de Israel? Así que él viene y su esposa, cuando él saluda a la esposa le dice, fíjate cómo le dice la esposa. La esposa le dice, ¿cómo se honra hoy el rey de Israel desnudándose hoy delante de los ojos de las siervas de sus siervos? Como se descubre descaradamente uno de los vulgares y empieza a insultarlo. Y me fascina la respuesta de David. David le dice, fue delante de Jehová que me escogió entre tu padre y entre toda su casa, para nombrarme príncipe sobre Israel, el pueblo de Jehová, y celebraré delante de Jehová. Me haré aún más vil y despreciable que esto, y seré humillado ante vuestros ojos, aunque eso me cueste adorar al Señor. En otras palabras, David estaba ahí hablando con Mical y Mical lo empieza a criticar porque estaba adorando a Dios exponencialmente. Y David le dice, en mis propias palabras, le dice, mira honey, le dice, mira mi amor, yo te digo, no era para ti que yo estaba bailando y adorando al Señor. No era para ti que yo estaba allí entregando mi vida y danzando y celebrando la presencia de Dios. No era para ti, no era para nadie más. No fuiste tú la que me vio allí solo con las ovejas, guardándola cuando nadie me vio en el anonimato y me trajo para yo poder ser rey de Israel. No fuiste tú la que me vio allí cuando se me enfrenté al león y al oso y pude vencerlos por la fuerza del Espíritu Santo. No fuiste tú la que me dio la victoria con Goliat. No fuiste tú la que me llevó a ser el rey de Israel.
Y yo creo que tiene que haber un momento en que nosotros, cuando adoramos a Dios, no podemos estar mirando quién nos mira y quién nos acepta y quién nos recibe y quién le gusta cómo adoramos. We cannot limit our praise because of how people look at us, because of what people think about us, or because what people may think the way we worship. No podemos medir nuestra adoración por eso. We have to worship the Lord. Porque ellos no estuvieron allí cuando estábamos solos, cuando estábamos desamparados, cuando no teníamos a alguien que nos extendiera la mano. Ellos no estuvieron allí cuando estábamos rotos, partidos en pedazos, en nuestros pecados, en nuestra soledad. Ellos no estuvieron allí cuando se nos desmoronaba la vida. Solo Dios estuvo allí y por eso merece mi alabanza, merece mi adoración, merece que yo le cante, que yo le adore. Él es merecedor de mi adoración. ¿Tú sabías que las personas ofendidas no son libres? Diga conmigo, no son libres. ¿Tú sabías que Mical, por esa ofensa que guardó en su corazón, la Biblia dice que Dios cerró su vientre y no pudo tener hijos nunca? David, por ejemplo, vivió por encima de la ofensa de su esposa y su reino prosperó. De manera que tu ofensa puede estar matando tu futuro. Las personas ofendidas se preocupan por lo que otros piensan porque están constantemente intentando agradar a la gente, buscando en eso su valor en la opinión de otros. Y yo te quiero decir que hay 4 áreas donde nosotros podemos ser ofendidos. Hay 4 áreas donde nosotros podemos ser ofendidos. Una de ellas es en la familia. ¿Cuántos tienen familia? La familia. Nosotros podemos ser ofendidos en la familia. Y tú sabes que lo tremendo es que no podemos deshacernos de ellos. No podemos deshacernos de ellos. Tenemos que habitar con ellos. Tenemos que compartir con ellos. Tenemos que vivir con ellos. Y es allí donde el enemigo nos ataca más para estar ofendidos. ¿Cuántas esposas no están ofendidos con sus esposos por cosas que ellos hicieron hace 20 años todavía? ¿Cuántas esposas no están ofendidas con sus hijos porque los hijos las irrespetaron o hicieron esto, hicieron aquello? ¿Cuántas familias no viven separadas dentro de la misma casa, divididas dentro del mismo cuarto? Porque simplemente tienen ofensas dentro de ellos. Y a veces tratamos de taparlas con tratarlos bien, pero nunca hubo perdón. ¿No te ha pasado así cuando pasa algo y nunca se piden perdón, pero se siguen hablando como si nada? Y tú sabes que la cosa está allí guardada, pero nunca se habló y nunca se trató. Y van allí, hacen vida normal hasta que algo sucede. Y cuando algo sucede, algo que pudo ser una tontería, algo que pudo ser simplemente mira, ¿por qué frenaste tan rápido? Mira, que me asustaste con ese freno. Entonces, con algo que pudo haber sido tan sencillo, se convierte en una bronca, en una pelea grandísima. No es porque el problema en realidad es grande, es porque tenemos ofensa en nuestro corazón. So when we have offenses, we may have something small that happened. I brake too fast. But we get into a big argument, not because the braking, but it's because something that we have saved and reserved in our heart for a long time. Entonces, estamos allí siempre con una tensión porque no ha habido perdón. No ha habido reconciliación. Efesios 6, 1 al 3 dice lo siguiente. Lo vamos a poner allí. Efesios 6, 1 al 3 dice: hijitos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas muchos años en la tierra. Diga amén. Tú sabes que el Señor nos ha dado la estrategia, el secreto de vivir una vida larga y una vida llena de favor. Y es como honrando a nuestros padres.
honrándolos, no tratándolos mal, no deshonrándolos, no hablando de ellos a sus espaldas, no hablándole a nuestros amigos de ellos como que si ellos fueran nuestros enemigos. No quejándonos de ellos todo el tiempo porque supuestamente ellos son anticuados y nosotros sabemos más. No mirándolos a ellos con desprecio porque ellos vivieron en otro tiempo y tú estás en supuestamente otro tiempo. Entender que tus padres son tus padres y merecen tu honra, tu respeto, merecen tu devoción a ellos. Y cuando tú lo haces, la Biblia dice que es el primer mandamiento con promesa. El Señor promete que te va a ir bien y que vas a tener muchos años en la tierra. Entonces, cuando nosotros somos heridos en casa, la mejor opción es rápidamente resolver el problema. La Biblia dice que seamos rápidos para pedir perdón y seamos rápidos para arrepentirnos. Y eso es algo muy complicado para nosotros. Pedir perdón, especialmente para algunos hombres, eso es una señal de debilidad muchas veces. Y pensamos que nos vamos a mostrar siendo débiles si decimos, lo siento, mi amor, lo siento. Sometimes we think that because we're men, we're going to be seen as weak if we ask for forgiveness or if we apologize. And it's not true. We actually are strong when we do it. Somos fuertes cuando lo hacemos, cuando pedimos perdón, cuando somos los primeros, incluso cuando no fuimos los que empezamos. Podemos venir y como sacerdotes de casa venir y decir, mi amor, perdóname. Lo siento mucho que hice de que esto llegara a esto y ahora estuviéramos acá peleados. Perdóname, mi amor. Cuando tomamos esa batuta, Dios bendice a esa relación y a ese matrimonio. David tuvo muchas oportunidades de ser ofendido con su familia. Pero el perdón y la intimidad con Dios es el comienzo para extender honor a aquellos considerados, incluso a aquellos que no son considerados honrosos. Pero podemos nosotros honrarlos a ellos. ¿Tú te imaginas que lo que la Biblia dice es que cuando te den una bofetada, poner la otra? Eso es lo que se trata. Que tú seas una persona que puedas permanecer estable en tus emociones. Que no te dañen tus emociones la manera como te trata la gente. Hay personas que son dinamita, que son fosforitos, que apenas le acercan al fuego, se encienden y explotan. ¿Será que eres tú uno de esos? There are people that are like dynamite. They get close to the fire and they blow out. Pero ¿qué tal si tú eres paciente y practicas la paciencia del Espíritu Santo y practicas el ser manso y humilde de corazón? Y cuando alguien te haga mal, no pagues mal por mal, sino más bien sé una persona mansa, difícil para ser ofendido. Si nosotros hacemos eso, vamos a ganar mucho y vamos a tener una vida victoriosa. También el otro lugar donde podemos ser ofendidos es en la iglesia. Diga conmigo, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Cuántos han sido ofendidos en la iglesia? Levante su mano. Mentiroso. Y no levanta la mano. Todos levantemos la mano porque yo he sido ofendido en la iglesia. Usted ha sido ofendido en la iglesia. Todos hemos sido ofendidos en la iglesia de alguna manera. ¿Tú sabes cómo hemos sido ofendidos en la iglesia? Muchas veces somos ofendidos en la iglesia por personas. Personas que nos miran mal, que nos tratan mal. Personas que dicen cosas que no deben decir. A veces somos ofendidos en la iglesia por personas que son inapropiadas. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos esa situación? Y tú sabes que en 1 Corintios 11, 18 al 19 dice lo siguiente. Fíjate que Pablo sabía qué era lo que sucedía en la iglesia. Para que tú sepas que lo que pasa hoy no es nuevo, ¿ok? Pablo lo sabía. 1 Corintios 11, 18 al 19 dice lo siguiente. Dice, para empezar, me han dicho que cuando ustedes se reúnen como iglesia, no se llevan bien, sino que se dividen en grupos y pelean entre sí. ¿Será que se parece a nosotros? It looks like us a little bit. Yo creo que en esto hay algo de verdad, dice Pablo. En realidad,
Todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. ¿Tú sabías que muchas veces Dios permite este tipo de situaciones en la iglesia para saber quiénes en realidad están en Cristo y quiénes no? Para saber quiénes son maduros y quiénes no. Y a Satanás, cuando hay estas trifulcas, a él le fascina esto porque él entonces aprovecha de aquellos débiles para meterles pensamiento y decir, ves, mira, no te quieren, es mejor que te vayas. Estarás mejor en otra iglesia. O peor aún, dice, ya para qué iglesias, mejor vete a tu casa, tú eres la iglesia, mejor vete y te congregas tú sola o tú solo. Cuando la Biblia no dice que tú eres la iglesia, la Biblia dice que nosotros somos la iglesia. La iglesia es un cuerpo, no es una persona, es un grupo de personas. Entonces la ofensa conduce a dos cosas. Primero, cesacionalismo. Diga conmigo cesacionalismo. Eso es prácticamente la definición de las personas que se sienten ofendidos por los dones espirituales. Es decir, que de alguna manera critican lo que se hace en el púlpito y dicen, ay, mire que hablan en lengua, que eso sí es raro, que eso no es de Dios. O cuando ven los que están ahí profetizando y todo eso, y no, eso yo no me meto en eso. Y no, que ahí están orando y que adivinando, y que diciendo y que palabras de conocimiento, y lo que están es adivinando allí. Y empiezan a criticar los dones del Espíritu Santo. Generalmente las personas que critican los dones es porque en algún momento ellos han sido heridos por algunas otras personas. Y sabes que lo siento mucho si uno de esos locos predicadores en la televisión te hirió usando los dones irresponsablemente, o si fuiste a una iglesia donde hubo una persona irresponsable y terminó hiriéndote. Pero tú no puedes cerrarle la puerta a los dones espirituales de Dios solo porque una persona te hizo mal con los dones. Es decir, si por ejemplo una persona toca una pieza de Shakespeare, ¿cómo es que se llama el pianista, el arreglista? Shakespeare, right? Shakespeare. So, si una persona toca una pieza de Shakespeare y la toca mal, ¿a quién culpas tú? ¿A Shakespeare o a la persona? ¿O a Mozart? Si una persona toca una pieza mal de Mozart, ¿a quién culpas tú? ¿A Mozart o a la persona? A la persona. Si una persona refleja a Cristo mal, ¿tú te pones ofendido con Cristo o con la persona? La culpa es de la persona, no es de Cristo. ¿Por qué nosotros muchas veces le damos la espalda a Cristo y a la iglesia solo porque una persona hizo una mala representación de Cristo? Y eso es lo que sucede en la iglesia. Sometimes we close the door to the Lord and to everything He wants to do in our life just because one person representing Him wrong. Tú no culpas a Cristo. Él no tiene el problema, Él te ama, Él está esperándote, Él tiene un plan perfecto para tu vida. Entonces es cuestión de madurez espiritual. Y también la otra manera que la ofensa hace es la deconstrucción. Diga conmigo, deconstrucción. Y esto es simplemente la definición de las personas que empiezan a darle vuelta a la Biblia, a la palabra de Dios, para acoplarla a su estilo de vida. Entonces hay personas que, por ejemplo, se sienten ofendidas con la palabra de Dios cuando Pablo, por ejemplo, dice que cuando la Biblia dice maldito aquel que se echa con una mujer como si fuera como un hombre. O cuando la Biblia dice que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Y hay personas que se ofenden con eso. Y entonces empiezan a buscar otras escrituras y decir, no, quizás Dios no quiso decir eso. Hay que buscar otra donde diga que Dios es amor. Dios me ama tal como soy. Ve, ahí está, Dios me ama tal como soy. Y empiezan a malinterpretar las escrituras para aplicarlas a ellos porque están ofendidos de la palabra de Dios. No les gusta la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es un menú donde yo solamente puedo agarrar esto me gusta, esto no, esto sí, esto no. La palabra de Dios es un libro de vida y todos nosotros debemos recibirlo y seguirlo completamente.
Ya estoy terminando. Quiero decirte algo. Que muchas veces los que te ofenden en la iglesia, Dios puede usarlos para dos cosas. Para mejorarte o para desafiarte. Para mejorarte o para desafiarte. Cuando tú te presentas con una ofensa en la iglesia, tienes que pensar, ¿esto me va a mejorar o esto me va a desafiar? ¿Te va a mejorar para crecer o te va a desafiar para ver algo que está mal en ti? Entonces el enemigo puede usarlo también para dos cosas. El enemigo puede usar la ofensa para amargarte y para estancarte. Y muchas veces nosotros escogemos la manera del enemigo y no la manera de Dios. La manera de Dios es para mejorarnos y para desafiarnos a crecer, a cambiar ciertas áreas de nuestra vida. Y necesitamos ser corregidos, pero a nosotros no nos gusta ser corregidos. ¿Ser corregidos? No, ni siquiera a mi mamá le acepto que me corrija. Pero la Biblia nos enseña que nosotros rindamos cuenta unos a otros y que tengamos esas personas de autoridad en nuestra vida. Incluso David tenía el profeta Natán que se le presentó en un momento donde él estaba confundido, se había acostado con una mujer que no era su esposa, había matado a su esposo y estaba cegado en su pecado. Y Natán aparece y le cuenta una historia describiéndolo a él y él no se podía ver en la historia. Hasta que él preguntó a Natán y le dijo, ¿quién es ese para meterlo ahora mismo a la cárcel y matarlo? Y Natán le dice, ese eres tú. Tú eres ese que te robaste esa ovejita única que tenía ese hombre. Tú eres ese malvado. Y allí fue donde David se arrepintió y pudo encontrarse con Dios y escribió el Salmo 55, donde tú puedes leer su arrepentimiento. Entonces, David buscó a Dios en los momentos cuando la ofensa llegó y el engaño llegó. Entonces, esto llegó para mejorarlo y para desafiarlo y cambiar cosas. Pero cuando yo te corrijo o alguien te corrige, muchas veces nosotros nos cerramos y decimos, así que le pasa al pastor porque me está corrigiendo. ¿Acaso que él es mi papá o qué? Y a veces necesitamos ser corregidos. Diga conmigo, necesito que me corrija, pastor. Say with me, pastor, correct me. Set me straight, pastor. Sometimes we need people to speak into our lives and tell us, hey, that's not right. You are wrong. Please don't keep going that way. We need it. So cuando tú tienes personas en tu vida así, no los eches fuera. Eres bendecido, bendecida, privilegiado en tener a alguien así. El otro lugar donde tú vas a ser ofendido es en el mundo, que me parece algo irónico porque hay personas que se van de la iglesia porque dicen, ay, no me voy porque en la iglesia hay muchos hipócritas. Oh, pero en el mundo no van a encontrar hipócritas. En el mundo no, todos son perfectos. So people leave church because, oh, there is so much hypocrisy in the church. But the world, no, they are perfect. Y debes entender que en el mundo es peor todavía. Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que podamos discernir cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y tú sabes cuál es la última área donde podemos también ser ofendidos o donde nosotros vamos a ser ofendidos? Es en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces le echamos la culpa a Dios de las cosas que nos pasan. Y tenemos esos sentimientos en contra de Él. Y a veces no entendemos por qué tengo que pasar por esto, por qué mi hermano murió, por qué me botaron del trabajo, por qué ahora no gano estas personas para Cristo como antes yo ganaba personas para Cristo, por qué mi vida ahora se ha puesto triste, por qué ahora todo el mundo se me ha puesto patas arriba, por qué es que me pasa por qué me estoy enfermando, por qué me llegó esta enfermedad a mi cuerpo. Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y a veces le reclamamos a Dios y nos ponemos en su contra. Y a veces guardamos incluso ofensas contra Dios. Y venimos a la iglesia y decimos, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Si no es a ti, pero todavía estoy allí, Señor. No tengo respuesta. Y nos ofendemos.
Pero tú sabías que nuestra vida fluye de nuestra relación con nuestro Creador. Y yo creo que allí está la raíz de nuestra ofensa, que nosotros no hemos entendido y no hemos aprendido a recibir el amor de Dios en nuestra vida. Debemos saber que Dios está con nosotros en las buenas y en las malas, aún en los momentos cuando no entendemos lo que sucede. Él está con nosotros. David pudo haber culpado a Dios por sus hermanos. Él pudo haber culpado a Dios por el rey Saúl. Él pudo haber culpado a Dios por el comportamiento de su esposa Mical. Y pudo haber culpado a Dios por su hijo Absalón. Señor, ese hijo que me diste, así como dijo Adán. Esa mujer que tú me diste, Señor. Así como Eva dijo, esa serpiente ahí que tú creaste, esa tú la creaste. Como que culpándolo a él, cuando en realidad Dios tiene las mejores intenciones con nosotros. La Biblia dice que yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para bendecirte, para prosperarte, para darte el futuro que tengo para ti. Pero muchos de nosotros estamos ofendidos en algún nivel de todo lo que es descrito. Y yo quiero terminar de esta manera. Quizás la ofensa en ti te ha sostenido de alcanzar nuevas alturas en Dios. Quizás la ofensa en ti te ha sostenido incluso de experimentar un amor real en tu familia o en tu matrimonio. Quizás la ofensa te ha sostenido de poder ser libre en la iglesia porque te hirieron o te hicieron daño alguien que representó mal a Cristo. Y por eso tú cerraste la puerta y dijiste, ahora todos son iguales. Todas las iglesias son iguales, todos los pastores son iguales. Y en realidad lo que sucede es que estás herido, estás herida. Y Dios quiere hoy traerte a un lugar donde tú puedas ser libre. Quizás tu milagro está esperándote al otro lado de la puerta del perdón y el arrepentimiento. Quizás la respuesta que tú esperas de Dios está del otro lado, del que des el paso y digas, Señor, yo reconozco que he tenido ofensas en mi corazón. La ofensa es como el SIDA, ¿sabes? El SIDA no mata, pero el SIDA ataca el sistema inmune de las personas y los hace débiles al punto que todos los demás virus pueden caer en su cuerpo y lo destruyen, se enferman de todo. Entonces la ofensa es ese virus que ataca tu sistema de defensa o de inmunidad espiritual. Y cuando tú abres esa puerta, el enemigo trae todo trabajo malvado en tu vida. Entonces David escogió perdonar. ¿Podrías tú escoger perdonar también? David escogió pasar por alto la ofensa. ¿Podrías tú pasar por alto la ofensa? David escogió lo que el título de nuestro mensaje es: hacer las paces y superarlo. ¿Podrías hacerlo tú también? Te voy a invitar a que te pongas de pie conmigo. Y si tú estás acá y tú dices, pastor, yo he estado ofendido, yo he estado ofendida, y hoy quiero traer final a esto. ¿Tú sabías que la ofensa es tan tremenda que se convierte en algo generacional? En la historia nos cuentan, la Biblia nos cuenta una historia de Abraham, Agar e Ismael. Ismael era el hijo de la sierva. Isaac era el hijo de la esposa. Y la Biblia dice que se separaron y Dios pronunció estas palabras sobre Ismael, que Ismael iba a ser, dice, iba a crecer como una nación numerosa, iba a ser un asno salvaje de hombre y viviría en hostilidad para con sus hermanos. Y esta es la figura principal del Corán y el ingrediente principal de la religión islámica, ¿sabes? La ofensa es generacional. Lo que tú ves pasando en el Medio Oriente es la pelea eterna entre Ismael e Isaac. ¿Te das cuenta cómo la ofensa puede crecer generacionalmente? Cuando tú guardas ofensas en tu corazón, no te está afectando a ti nada más, está afectando tu linaje.
tu generación. Entonces tus hijos van a tener que pelear con tus demonios. Tus nietos van a tener que pelear con tus demonios porque tú no fuiste capaz de cortar con ellos. Your children have to fight your demons. Your grandchildren will have to fight your demons because you did not have the courage to come forth and say, Lord, I want to be set free. So now is your time. Hoy es tu oportunidad. ¿Pasarías adelante en este corto tiempo que nos queda? Si estás acá, pasa adelante y queremos orar por ti. Lo que Dios quiere hacer en nosotros exigirá que confrontemos lo que hay en nosotros. Lo que Dios quiere hacer con nosotros exigirá que confrontemos lo que hay en nosotros. Pase adelante. El altar está abierto. Dios te bendiga, Matías. Pase adelante y vamos a orar y a llamar al equipo de oración, el prayer team, personas que están acá para orar. Vamos a orar. Gracias, Señor.